Me gustaría presentarles al doctor Santiago Nieto Castillo, que hoy nos acompaña aquí. Platicarles un poquito sobre su trayectoria, quien actualmente es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en diplomados y cursos en materia electoral y constitucional. En el Poder Judicial de la Federación desempeñó varios cargos tales como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal, secretario de Estudio y Cuenta, jefe de Unidad de Investigación y Difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como magistrado presidente de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Estado de México. En 2005 fue elegido por el Senado como titular de la FEPADE y actualmente es titular, como decíamos al principio, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de ello, bueno, cabe destacar que el día de ayer estuvo aquí en Querétaro igualmente presentando su libro Sin filias ni fobias. Y bueno, pues también decir que es hijo de un destacado académico y antropólogo, a quien también se aprecia mucho dentro de la comunidad científica de las ciencias sociales. Le damos un grande aplauso entonces al doctor Santiago Nieto Castillo, cuyo título de la ponencia se llama La estrategia de la Unidad de Inteligencia Financiera en el combate a la corrupción. Bueno, primero quiero agradecer mucho a todas y a todos su presencia. Muy buenos días todavía. Agradecer a Beatriz Robles la posibilidad de estar aquí. Diputada, muchísimas gracias. Realmente es muy importante que podamos tener estos diálogos entre poder ejecutivo y poder legislativo de cara a la sociedad para efecto de generar las mejores sinergias para combatir estos flagelos de la sociedad moderna como es la corrupción y la impunidad. Quiero agradecer, por supuesto, y me da mucho orgullo compartir este presidium con mi querida amiga, la doctora Imerendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y que ella, por modestia, no lo ha comentado, pero la primera sanción que recibe Emilio Lozoya por su actuación como director de Pemex fue la responsabilidad administrativa y la inhabilitación por 10 años del ejercicio del servicio público. Esto fue antes del congelamiento de cuentas de la inteligencia financiera, antes del ejercicio de la acción penal de la Fiscalía General de la República, y creo que esto es importante que lo tengamos presentes. Bueno, agradeciendo evidentemente la presencia de José Luis Montes, diputado, muchísimas gracias. Carlos Peñafiel, embajador, muchísimas gracias, embajador. Por supuesto, de la presencia de todos los diputados, Paloma Arce, muchas gracias. Está Laura Polo, la vi por ahí, mi querida amiga, la doctora Fabiola Larrondo, Ernesto Trujillo, Raúl Chávez, Martín. Creo que quisiera, bueno, no, para no errar, mejor quisiera obviar las presentaciones y quisiera un poco poner a discusión algunos elementos para analizar las estrategias con las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera puede ir desarrollando actividades que colaboren y coordinen en el ejercicio de las demás atribuciones de los órganos estatales encargados de vigilar y atacar los temas de la corrupción y la impunidad. Bueno, adelante, por favor. Adelante. Pero quisiera plantear esta discusión de forma conceptual primero, un poco atendiendo a la lógica de en dónde nos encontramos parados. Les pongo un ejemplo muy claro.
Llego a la unidad de inteligencia financiera y lo que empiezo a revisar es la lista de personas bloqueadas. Esto es una de las herramientas más importantes con las que cuenta la unidad. Implica el congelamiento de cuentas para efecto de que los recursos que probablemente vengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita no puedan seguir funcionando en el sistema financiero. Me encuentro que en 2018, unos meses antes de la transición gubernamental, hay un acuerdo de bloqueo en el cual se señala que 922 personas eran desbloqueadas, es decir, se liberaban sus cuentas, bajo el argumento de que el Ministerio Público había ya asegurado las cuentas del sede ministerial. Hay que recordar que el procedimiento para decomisar bienes, instrumentos del delito es realmente engorroso en nuestro sistema jurídico y por tanto es necesario que vengan las mejores que encontré yo en la web. De los 972 resulta que 722 o no habían sido denunciados o no habían sido asegurados. Entonces la pregunta es, ¿por qué liberas esas cuentas si no tienes ninguna justificación, digamos, real, jurídica, basada en protección de los derechos humanos para hacerlo? Llegas a un caso donde, no voy a decir nombres, pero llegas a un caso donde una empresa muy importante mexicana hace una transferencia de recursos a otra empresa filial de un consorcio brasileño muy importante, y esa empresa filial hace una transferencia a una empresa fachada constituida en Suiza, cuyo beneficiario es un político mexicano. Y entonces los recursos son trasladados después para efecto de que los familiares de este político pudieran comprar una casa en Lomas de Chapultepec. Semanas después se vende una planta chatarra en casi 10 veces su valor a petróleos mexicanos por parte de la empresa. A ver, déjenme plantearlo así. Es un tema de ver las tipologías, los problemas que se presentan en la operación para generar políticas públicas de combate a este tipo de situaciones. La corrupción es un fenómeno cada vez más complejo. Empezamos mal en México, evidentemente. Esta idea del diezmo fue una idea mala, pero fue generando un patrón cultural en muchos espacios. Con la transición democrática, como un efecto negativo de la transición democrática, tuvimos el cambio del diezmo a los moches. Básicamente era la misma operación con una calificación, digamos, un porcentaje mayor de las operaciones. El problema fue cuando de ese modelo nos trasladamos a un sistema donde la clase política constituía empresas y esas empresas eran contratadas directamente por los gobiernos. Ahí, digamos que se perdió todo el pudor y entonces ya no estábamos hablando de ganancias del 10%, del 20%, sino estábamos hablando del 100% de los recursos que eran llevados a personas vinculadas con la clase política en esto que se ha denominado a nivel internacional como el beneficiario final de los actos de corrupción. Por cierto, México, a partir del trabajo coordinado con la Secretaría de la Función Pública y la Inteligencia Financiera, estamos participando de forma activa con Gran Bretaña, con Reino Unido, para la generación de ser los países pilares en el desarrollo de una política de identificación del beneficiario final. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no alcanzamos a ver quiénes son los beneficiarios, digamos, quién es la persona que se beneficia del acto de corrupción.
quién es la persona que en realidad utiliza el yate, utiliza el barco, utiliza el avión privado, utiliza el rancho, o simple y sencillamente utiliza las casas o los departamentos que son adquiridos en Manhattan, en Miami, en San Antonio, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Durante una etapa, las casas se estaban comprando en Manhattan y ahora se han trasladado a Barcelona y a Madrid en los últimos años. Y yo creo que eso está relacionado con el hecho de que gente del gabinete no hablaba inglés. Pero el problema es, a ver, el gabinete anterior, Dios. El problema es, a ver, que tenemos que identificar este tipo de operaciones para ver cuáles se pueden hacer. Pero no quiero adelantar. El tema era, bueno, ¿de qué sirve ser medio académico si uno no puede citar a autores relevantes de vez en cuando? A veces la opción donde citar a Crítico, ¿no? A mí me gusta mucho, evidentemente, el trabajo que ha hecho Ernesto Garzón Valdés en la explicación del concepto de corrupción. Encontramos de Jorge Mallen para hablar sobre corrupción en el Poder Judicial, que es un tema que hay que tocarlo, y que además hay cosas realmente graves que hay que empezar a desenvolver en el Poder Judicial sin que esto se vea como una afectación, como una violación a la autonomía o a la independencia. No, bajo ninguna circunstancia. Se trata de que nadie puede estar por encima de los mandatos de la Constitución y de la ley. Ahora, bueno, Kinga señala que la corrupción es igual al monopolio de la decisión pública más la discrecionalidad de la decisión, menos rendición de cuentas por la propia decisión. Un poco es monopolio más discrecionalidad menos la rendición de cuentas, siempre nos va a llevar a la corrupción. Un ejemplo que me gusta citar fue lo que vivimos en México con el tema de la extradición de César Duarte. Hay un monopolio, el monopolio lo tiene en ese momento la PGR o la Fiscalía General para solicitar la extradición. Hay una discrecionalidad, pueden o no solicitarse en virtud de que se trata de una decisión de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, menos rendición de cuentas. No tienen por qué decirle a las personas denunciantes o a las organizaciones de la sociedad civil o a la academia o a otros poderes de por qué se utiliza o no la facultad. ¿Qué genera esto? Evidentemente corrupción. ¿No? Tenemos el caso de un gobernador, exgobernador, que tiene 23 órdenes de aprehensión federales y locales, que no se ha solicitado la extradición porque no se integró bien el expediente. En este momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando en el perfeccionamiento para poder solicitar formalmente la extradición después de 2 años. Bueno, adelante, por favor. ¿Dónde estamos? Ya se mencionó aquí sobre transparencia internacional, no lo voy a repetir. Hay algo de World Justice Project que es importante, también nos clasifica mal, 103 de 115 países analizados. Tenemos, según el Banco Mundial, datos de que el Producto Interno Bruto se gasta 9% en corrupción. La Evaluación Nacional de Riesgo de la UIF de 2016 habla de 6.8% de pérdidas en corrupción. Y déjame plantear en términos, digamos, aritméticos. Si tenemos en el presupuesto, que es de 4 billones de pesos en el presupuesto, imagínense que por factureras se está evadiendo el pago de 500.000 millones anuales. Esto significa que, si ustedes quieren, en 3 años, ya estamos hablando de 3 billones de pesos, que en 6 años ya estamos hablando de 3 billones de pesos, que pudieran haber ido al fisco y hubieran podido beneficiar a la sociedad mexicana. ¿Y cómo se da este fenómeno de las factureras? En cosas vinculadas evidentemente con corrupción. Déjenme poner un ejemplo, insisto, no voy a dar nombres, pero una empresa farmacéutica muy importante que recibe 98.000 millones de pesos en contratos del sector salud en varias entidades federativas y en varios, y a nivel federal, tiene pérdidas fiscales por 410 millones de pesos. Esto no tiene sentido. Si una empresa ganó 89.000 millones de pesos solo en contratación gubernamental, no puede tener pérdidas fiscales. ¿Qué pasaba? Compraban facturas y con eso generaban gastos que en realidad no habían ocurrido y disminuían el pago de impuestos. Ya nos regañaron con quien que acercar al micrófono. Ahora, ¿sí se escucha? Muy bien. A ver, bueno, uso de efectivo.
tenemos un problema con uso de efectivo y yo por eso aplaudo que la política social del actual gobierno vaya buscando la bancarización. Es decir, que se paguen vía tarjetas por dispersores de dinero, aunque también evidentemente hay que controlar los temas de corrupción en dispersores de dinero. ¿Por qué? Porque en este momento el 37% de la economía del país se encuentra bancarizada y el resto no. Y si ustedes se van a la población adulto mayor, el 92% de la población utiliza efectivo en vez de utilizar los sistemas financieros y bancarios. ¿Y cuál es el problema con el efectivo? Evidentemente, temas vinculados con corrupción. Todos recordamos las imágenes donde Eva Cadena, bueno, que no le decía nombres, recibe medio millón de pesos en efectivo en una campaña. Al final estuvo muy raro toda esa operación. Pero es un caso, es decir, se recibe medio millón de pesos en efectivo para una campaña con el tope que había fijado el Instituto Nacional Electoral, era 171,000 pesos. Pero piensen ustedes en las maletas de dinero, piensen ustedes en los 20 millones que fueron encontrados en la cajuela de un coche que iba a las oficinas del PRI en las elecciones el 1 de julio de 2018. Piensen ustedes cuando detuvieron a Arturo Escobar con 1,5 millones de pesos en una bolsa, lo que hizo fue pasárselo de aquí atrás, entonces el responsable fue de atrás. Pero a ver, el flujo en efectivo al final debía estar relacionado con el tema de corrupción. Entonces es importante utilizar políticas públicas para su reducción. Y esto nos lleva al tema del sistema penal, del sistema administrativo. Yo veo un gran cambio. Perdónenme, yo veo un gran cambio. La anterior administración, en la Secretaría de la Función Pública, el día que compareció Emilio Lozoya al desahogo de una audiencia, todo el piso para que nadie lo viera. Cerraron los elevadores para efecto de que pudiera entrar libremente y no hubiera ningún tipo de problema, ni hubiera la prensa, ni nada. Esta administración que ha hecho es inhabilitarlo por 10 años. Digamos, sí hay un cambio, sí hay que entender que por lo menos en lo que yo considero, lo que yo alcanzo a percibir de la sociedad mexicana es un gran hartazgo respecto a cómo hemos llegado en los temas vinculados con la corrupción y con la impunidad. Gafi, y esto hablo porque estos son los temas que ahora me tocan en la unidad de inteligencia financiera, el Grupo de Acción Financiera Internacional nos ha dado, digamos, un palomeo importante, si me permiten utilizar la expresión, en temas de sistema financiero, de marco normativo, pero nos ha señalado todavía varios caminos pendientes. Yo creo que hay que utilizar las herramientas y los estándares internacionales para nuestros problemas, para enfrentar nuestros problemas. Claro que el lavado de dinero es un gran problema a nivel global, pero tenemos que ver dónde se está lavando el dinero en México y qué es lo que más afecta a la población. Hoy en día, los grandes temas de lavado de dinero son ciberseguridad o activos virtuales. Están en México, evidentemente, están presentes, pero también sigue estando presente la trata, ¿no? Sigue estando presente el tráfico de órganos, sigue estando presente el tráfico de migrantes, y creo que debemos de utilizar todas estas herramientas que son obligaciones internacionales en atender los problemas que tiene la sociedad mexicana. Y evidentemente seguimos teniendo corrupción, ¿no? Se ha iniciado una campaña, no me gusta la palabra cruzada, pero se ha iniciado un proceso histórico de desmantelamiento de las redes de corrupción. Sin embargo, esto hay que entender que es un proceso gradual. Los avances de la Secretaría de la Función Pública, los avances que genera la Fiscalía General, las fiscalías y procuradurías, el Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales, o la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, etcétera, van a ser procesos graduales que podrán tener mejores frutos en la medida en que cuenten con mejores mecanismos de coordinación. Pero bueno, déjenme plantear qué dice Gafi. Gafi dice, tenemos pocas sentencias condenatorias, dice, la UIF no disemina información de forma suficiente, dice, el SAT no está vigilando a los sujetos obligados por actividades vulnerables, y tenemos un problema de corrupción que las autoridades mexicanas en la anterior administración soslayaron de forma importante. Adelante, por favor. Insisto en que necesitamos
conocer las realidades locales, ¿no? Un gobernador, exgobernador, hoy prófugo de la justicia, recibe un aporte de financiera rural para una empresa ganadera suya y después a partir de ahí empieza a crear un banco. Entonces, unas personas le dan, mejor dicho, empieza a constituir un banco y llegan 45 millones, 60 millones, 80 millones. Y cuando es denunciado por lavado de dinero, la entonces PGR, en el anterior gobierno, dice, no hay lavado de dinero porque está acreditado con papelitos en blanco, de este tipo, en donde una persona dice, le di al señor César Duarte 40 millones de pesos en efectivo. Y lo que, sin transferencia, sin notario, sin corredor público, perdónenme, evidentemente ese era un proceso de lavado de dinero que quedó en la impunidad. Por cierto, este señor tiene un rancho cuyas dimensiones geográficas eran mayores a la capital del estado de Chihuahua. Yo creo que es una exageración. Entonces, creo que, a ver, tenemos que combatir ese tipo de cosas. El señor Roberto Borges puede ser muy buen hijo, pero eso de poner el manglar de Cancún a nombre de su mamá, pues me parece que es un exceso. Lo que hizo fue destruir el manglar. Al final del día tenemos mangle, pero no manglar. De resultado de un acto de corrupción en lo cual hicieron una transferencia de uso de suelo para beneficiar a, insisto, al tema del beneficiario final, ¿no? Roberto Borges tiene 32 barcos. Aquí tiene 32 barcos. Ese es el tipo de, digamos, de realidades en las cuales nos estamos moviendo y que este gobierno está empeñado en desbaratar, insisto, y en mandar mensajes de necesidad de combatir la corrupción y la impunidad. ¿Qué temas tenemos? ¿No? Por ejemplo, combate a la corrupción. Las empresas, ¿cómo se generó la corrupción de la estafa maestra? A partir de algo que ya decía la doctora Irmeréndira Sandoval, las universidades vía publicaciones directas en términos del artículo primero de la ley de adquisición. Pero las universidades eran un puente, eran un simple puente por donde pasaba el dinero, iba a empresas fachadas y esas empresas fachadas terminaban distribuyendo los recursos en efectivo, que evidentemente se utilizaban para el pecunio personal o para temas de campañas electorales. ¿Cómo se detecta que una empresa es fachada? Si está constituida en una zona semiurbana, si resulta que los accionistas de la empresa son gente muy joven, 20, 21 años, y de repente tienen operativas de millones de dólares. Sí, perdóname, me tocó conocer un caso vinculado con Odebrecht, donde una empresa había sido constituida por el despachador de una gasolinera y por un vendedor de seguros, y resulta que a la empresa no tenían pasaporte ninguno de los dos, y resulta que la empresa recibía transferencias de recursos en Panamá, ¿no? Por $1 millón. Entonces, a ver, cuando empezamos a encontrar todos estos casos, lo importante es generar líneas de acción sobre eventos y particularidades. Y las empresas fachadas es una primera aproximación. Pero eso nos debe llevar a buscar a quién es el beneficiario final. Porque atrás de la empresa fachada se encuentra un beneficiario, se encuentra el que dentro de los estatutos puede tener el control de la chequera, el que tiene los actos de dominio sobre la empresa, y esa es la que tenemos que estar rastreando y ver la cercanía con las personas o con los actores vinculados con la corrupción. Es una de las grandes batallas globales contra la corrupción, la lucha igual que la protección a los delatores internos, a las personas que den información al interior de los espacios donde puede haber actos de corrupción, también la búsqueda de beneficiarios finales. Combate al narcotráfico, combate al robo de hidrocarburos y además la vinculación que existe entre estos elementos. El combate a la trata y el tráfico de personas y a las empresas fachadas y a las factureras. Yo lo que quisiera plantear aquí son ciertas tipologías que hemos detectado, sin nombres, evidentemente. Adelante, por favor. Todo esto está denunciado ya ante la Fiscalía General de la República, en su caso ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, ante la Secretaría de la Función Pública. Adelante. Pero, ¿qué se encuentra? Por ejemplo, una empresa con 56 gasolineras que recibe operaciones en efectivo. ¿Podemos decir una gasolinera recibe operaciones en efectivo? Sí.
evidentemente va a haber efectivo. La pregunta es, ¿por qué durante un año se recibe de 96 localidades donde no tiene gasolineras recursos en efectivo a sus cuentas? Tiene sentido, evidentemente, en donde tiene gasolineras, pero no, ¿por qué se tienen que trasladar a otro estado a hacer los depósitos? Y entonces, ¿qué encontramos con estas tipologías? Transferencias internacionales, en este caso por 178 millones de pesos a Estados Unidos durante 2018, y encontramos un caso que me parece muy interesante. Si ustedes ven lo que compra Pemex y lo que vende la gasolinera, encontramos un diferencial. La pregunta es, ¿por qué vende más de lo que le compra Pemex si no importa? Pues la única respuesta posible es que ese diferencial sea huachico. Adelante, por favor. Crimen, el robo de hidrocarburos también ha servido para la constitución de empresas que se convierten en mecanismos de lavado de dinero. Entonces, tienen su propia fuente de abastecimiento, con eso se compran trailers y cajas para la transportación de bienes y productos, y evidentemente los costos de esta empresa son más reducidos porque no tienen que pagar el hidrocarburo. Y entonces ofertan en el mercado y por presión o sin presión, simple y sencillamente por un interés económico, terminan siendo contratados. ¿Qué generan? A partir de ahí, la adquisición de nuevos trailers, la adquisición de ganado, de autos, de casas y el lavado de dinero. En este esquema de corrupción en donde se vincula el robo de hidrocarburos con tráfico de drogas y con otro tipo de actividades ilícitas. Esto también ha sido ya trabajado, denunciado, bloqueados y se encuentran dentro de los procesos penales correspondientes las personas vinculadas con este caso. Ahora, tenemos casos en donde el tema tiene que ver con la ciberseguridad. Con Guanajuato recientemente se detuvo a un grupo de la Policía Federal, detuvo un agente, un grupo de personas denominados hackers, que el hacker 1, el H1, lo que hacía era incorporar a su equipo a personas que conocían el trabajo informático y cuando venían space de diversos bancos, lo que hacían era detectar el dinero, trasladarlo a sus cuentas y de ahí pulverizar. También lo que hacían era introducir algoritmos para que los cajeros aventaran el dinero y entonces con eso generaban que el cajero se descompusiera y que aventara el dinero que eran 30,000, 40,000, 50,000 pesos que eran retirados de esta forma de los cajeros. Afortunadamente las personas están ya sometidas a un proceso penal, están congeladas sus cuentas, pero nos dan pie de cómo el problema del lavado de dinero es un problema que va vinculando a las evoluciones tecnológicas de la sociedad. Adelante, por favor. Líderes sindicales. Tenemos un problema de líderes sindicales en donde hay adquisición de bienes inmuebles, gastos en tarjetas de crédito, temas vinculados con la adquisición de vehículos en efectivo, depósitos en efectivo, retiros, etc. Es importante aquí revisar los alcances de los sindicatos y la necesidad de ver que no se generen actos de corrupción al interior. ¿Qué hemos planteado? Este era un caso de un organismo descentralizado de la administración pública en la Ciudad de México. El líder sindical en este momento se encuentra prófugo, pero el caso es un caso que nos refleja varios elementos que es importante desterrar del modelo del derecho laboral mexicano. El uso de efectivo, la adquisición de vehículos de lujo, 32 vehículos de lujo, el blindaje de los vehículos de lujo, la adquisición de joyas, estos elementos que se empiezan a detectar vinculados con los grupos sindicales. ¿Qué implica esto? Pues la necesidad de reformular una política que, si bien hay que fortalecer a los sindicatos, hay que generar una política de democracia al interior. Déjame plantearlo así. Norberto Bobbio, cuando escribió uno de sus textos clásicos de Futuro de la Democracia, decía que la democracia debía pasar de esta democracia representativa que tenemos a una democracia de carácter social. La idea era tener democracia en las universidades, en las familias, en los sindicatos. Y debemos también avanzar en el proceso de transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los elementos que está en la discusión, en la iniciativa que presentó la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República para la mejora a la ley de prevención y lavado de dinero, tiene que ver con que partidos políticos, tiene que ver con que sindicatos den información, mejor dicho, pueda obtener esa información para que la unidad de inteligencia financiera pueda tener datos que nos permitan prevenir o combatir el lavado de dinero en sede sindical. El tema de la trata de personas también es un tema muy complejo. Este es un caso, por ejemplo, también trabajado con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Todo empieza a partir de las víctimas. Las víctimas son trasladadas a México a partir de engaños, particularmente eran brasileñas, colombianas, venezolanas, mujeres jóvenes, a las que se les engañaba y se les decía que se les iba a dar un trabajo en México. Llegaban a México y se les obligaba a tomarse unas fotografías que eran subidas a un sitio web. El sitio web era el medio de contratación para que los clientes pagaran servicios de naturaleza sexual. Se les quitaba el pasaporte, se les impedía evidentemente salir y se les obligaba a en la modalidad de trata de explotación sexual. ¿Cómo se pagaban los servicios? En 2 vías, en efectivo, que se les daba a las víctimas y que tenía que dárseles al sujeto líder de esta organización por el pago de una supuesta deuda. Incluso tenían que pagar el avión en el que habían sido trasladadas y el derecho a subir su fotografía a la página. Y por otro lado, se pagaba también a las cuentas de empresas fachada. Y esas empresas fachadas terminaban pagándole a los sujetos encargados de la vigilancia y al sujeto líder del grupo el pago de honorarios asimilados a salarios. Es decir, se lavaba el dinero vía empresas fachadas y entonces el dinero le llegaba a los sujetos como el pago de sueldos y salarios de una determinada empresa. A partir de ahí se compraban bitcoins, activos virtuales, moneda virtual, o se mandaba el dinero a Estados Unidos o a paraísos fiscales como Panamá. Afortunadamente, Panamá está ya trabajando en regulación mucho más dura para el combate al lavado de dinero, pero todavía sigue existiendo debilidades dentro de su sistema. Cuando ustedes ven una empresa que se constituye en Liberia, de mexicanos, ya empiecan a pensar mal. Es decir, ¿qué tenemos que hacer en Liberia, mexicanos constituyendo empresas? Claro, Liberia es un paraíso fiscal. Cuando ustedes ven que una universidad pública empieza a hacer traslados de 151 millones de dólares o que hace traslados de recursos a Turquía, a Azerbaiyán, ya debemos empezar a pensar de que hay algo irregular, que hay que iniciar, insisto, este proceso de desmantelamiento. Cuando hay depósitos o transferencias de 17,000 millones de pesos en una sola transferencia, tenemos ya que empezar a generar evidentemente políticas que nos permitan detener esta práctica. Hoy la UIF enfrenta la necesidad de fortalecer los mecanismos de congelamiento de cuentas para evitar que este dinero sea utilizado en el sistema financiero y que al final del día afecte a la sociedad mexicana. El tema de trata de personas es un tema de humanidad, porque así como está este caso de venezolanas y colombianas, está el caso de las niñas mexicanas de Tlaxcala que son llevadas a prostitución forzada en Estados Unidos. El modelo es distinto, la tipología es distinta, el dinero regresa vía dispersores de dinero, regresa vía Western Union, regresa vía tiendas departamentales de conveniencia, de donde se puede sacar 5,000 pesos en efectivo sin necesidad de identificarse. Pero imagínense que si en un lado hay 5,000 pesos, en otros 5,000, y en otros 5,000, y en otros 5,000, así se va generando la dispersión del dinero para efecto de que no se localice a los tratantes. Y existe en México, desafortunadamente, todavía varios lugares de la República Mexicana donde la trata es un problema gravísimo que debe ser atendido con toda pulcritud por las autoridades federales y particularmente locales. Adelante, por favor. Red de empresas fachada. Lo que ustedes pueden ver en esa gráfica es el flujo de recursos a partir de 10 empresas fachada que, trasladándose los recursos de una a otra, lo que hacen es terminar sacando el dinero
que viene del gobierno mexicano, de contrataciones del gobierno mexicano, venía, esto ya se acabó, hacia Israel y hacia Estados Unidos. Esta parte lo quiero mostrar como una tipología, porque es importante referir a los dos elementos. La empresa fachada, empresas que sus usuarios, perdón, que sus accionistas no corresponden con un patrón habitual o de los niveles de contratación de los que tienen, que el domicilio fiscal no corresponde a una actividad, de repente se encuentran bodegas deshabitadas donde, o un departamento en el cual hay 28 empresas domiciliadas. Entonces, y donde van mutándose las empresas para efecto de generar una acción y después terminan liquidándose, disolviéndose, para generar después una nueva empresa. Esto implica evidentemente la colaboración de todas y de todos, y yo creo que es importante hacer un llamado al empresariado mexicano. El empresariado mexicano debe darse cuenta que este tipo de actividades es una competencia desleal para ellos y que y no solamente es un tema relacionado con la evasión fiscal y la defraudación fiscal, es un tema vinculado también con la posibilidad de desarrollo económico. Vuelvo a decir, estos datos que daba el procurador fiscal respecto a los 2 billones de dólares vinculados perdón, los 2 billones de pesos vinculados con la posible recaudación que se afecta por las empresas fachadas. Entonces, veamos qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Adelante, por favor. Las propuestas. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La iniciativa presentada en el Senado de la República por la fracción parlamentaria de Morena, particularmente por el senador Ricardo Monreal, permite, 1, mejorar las prácticas de beneficiario final. Segundo, establecer un catálogo de personas políticamente expuestas. Hoy, si alguna autoridad en un estado quisiera identificar o investigar a una persona políticamente expuesta, lo que va a encontrar en la base de datos va a ser un bloqueo para decir, esa es persona políticamente expuesta y no lo puedes investigar. Perdónenme, con mayor razón, si es una persona políticamente expuesta, debiera poder ser investigado por las autoridades fiscales y financieras a nivel estatal y a nivel federal. ¿Qué hizo la administración anterior? Un catálogo, publicó en el Diario Oficial de la Federación un catálogo de cargos que se consideraban PEPs, personas políticamente expuestas, pero no decía quiénes eran. Y claro, uno sabía quién era el secretario de Hacienda, quién era el secretario de Defensa o Marina, pero había muchos otros cargos que pasaban absolutamente inadvertidos. En ese sentido, hoy con la Secretaría de la Función Pública hemos generado un modelo para tener acceso a las personas políticamente expuestas y que cualquier usuario que necesite del sistema financiero o de los recursos obligados por actividades vulnerables, garantizando la confidencialidad de la información, pueda saber si la persona que va a abrir una cuenta o que va a comprar un inmueble es una persona políticamente expuesta y por tanto que necesite generar una mejor diligencia para poder controlar al cliente o usuario. ¿Qué tenemos? Sindicatos, partidos. Hay una iniciativa también que se ha presentado para que los futbolistas y los artistas sean considerados sujetos por actividades vulnerables. Del Gafi ha mencionado que en el fútbol encontramos una gran cantidad de casos de lavado de dinero. Vamos a hacer la evaluación nacional de riesgo y a detectar si tenemos lavado de dinero en el tema del fútbol. Si se trata de apuestas, pensarán qué es lo que pienso yo, ¿no? A ver, pero hay que avanzar. Se trata de establecer reglas para poder realizar fideicomisos. Se trata de establecer reglas para tener un tipo penal para sancionar a los testaferros. Hoy en día no se sancionan a los testaferros y por tanto puede alguien tener de 21 años una casa en Las Lomas sin mayor, digamos, sin mayor posibilidad de acreditar el origen de sus recursos. Y creo que eso es lo que se tiene que cambiar. Evidentemente, como un testaferro. Claro, hemos tenido casos, un caso de un magistrado federal, ya en este momento también prófugo, que sus cuentas del Consejo de la Judicatura Federal recibió 50 millones de pesos.
Él ganó durante sus años como magistrado en total 26 millones. Esto era pues, prácticamente el doble de lo que hubiera ganado como magistrado federal. Y resultó que era el que liberaba a gente vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, con depósitos en efectivo, y creo que esto es algo, insisto, muy delicado. Si los poderes judiciales pierden la fortaleza de su investidura por actos de corrupción, esto es una afectación al sistema constitucional. El Código Penal Federal, necesitamos incorporar el delito de financiamiento al terrorismo como un delito que sancione a las personas jurídicas en el ámbito penal con la disolución o con la multa por haber participado en la comisión de esta conducta delictiva. En mi época, y no sé qué pensarían mis maestros de derecho penal, era absolutamente improbable y además hubiera sido motivo de mofa de mis maestros pensar que las personas morales eran sujetas a responsabilidad penal. La responsabilidad era de la persona física. Hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice otra cosa. Y yo sé que Fabiola Garrón no estará de acuerdo conmigo porque es un naturalista, pero el dispositivismo es muy claro, lo que diga la ley, a partir de ahí debemos de trabajar. Y entonces hoy tenemos, a partir del año 2008 en realidad, con la reforma penal, 2016 con su implementación, tenemos la posibilidad de sancionar a las personas morales. Pero nunca detectamos que el financiamiento del terrorismo fuera un tema de sanción a la persona moral. Por cierto, otro delito que no forma parte, que el Código Penal no recoge para sancionar y disolver a las personas morales que sean utilizadas para la comisión de ilícitos son los delitos electorales. Por tanto, los partidos políticos no pueden ser sancionados en sede penal por un delito que se haya cometido en materia electoral. Código, esto evidentemente no me gusta, pero tendrá que ser motivo de una discusión, digamos, distinta. Código Nacional de Procedimientos Penales, reformar el artículo 422 para poder incorporar la extinción de las personas morales que han cometido algún delito de lavado de dinero. Y algo que ya se mencionó aquí, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la necesidad de generar en las leyes estatales unidades de inteligencia patrimonial y económica a nivel local. En 2011 se aprobó un acuerdo en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública que pedía que en cada estado se creara una unidad de inteligencia patrimonial y económica. Hasta 2018, diciembre de 2018, solo 10 estados contaban con unidad de inteligencia patrimonial y económica. Hoy estamos impulsando la creación de 27, hasta este momento 27 unidades de inteligencia a nivel nacional para poder tener estos datos de predial, catastro, registro vehicular, registro civil, para poder identificar a los beneficiarios finales. Pero tiene que ver también con entender que si dentro del esquema anticorrupción no se entrega a la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Anticorrupción, a la Auditoría Superior de la Federación, los elementos del sistema financiero, entonces faltará un componente importante para poder sancionar a las personas, particularmente a los servidores públicos. Por eso con la secretaria hemos avanzado en esta posibilidad de que la UIF sea invitada al Sistema Nacional Anticorrupción para efecto de generar modelos de riesgo y sobre todo casos. Lo que necesitamos son casos para mandar mensajes a la sociedad. Bueno, cierro con esto. La Ley de Instituciones de Crédito ya está en la Cámara de Diputados Federal, ya la aprobó el Senado y nos puede permitir congelar las cuentas y que el dinero del congelamiento de cuentas, ahorita les voy a dar datos, pueda ser utilizado para programas sociales, desarrollo de infraestructura tecnológica, dinero para las entidades federativas, y que no, como eso sucede hoy en día, que el dinero queda congelado en los bancos, sí dándole rendimiento a los bancos, y sí, pero sin que esto sea utilizado por el Estado. Adelante, nada más para cerrar. Estadísticas. En denuncias, de enero a mayo de 2018 había 34, ahorita llevamos 59, ayer me avisaron de la número 60. Vistas a las autoridades, incluyendo a la Secretaría de la Función Pública, 0 de enero a mayo de 2018, 38 hasta este momento. Personas físicas bloqueadas, 4 de enero a mayo de 2018 y 317 hasta este momento en 2019.
3 personas morales bloqueadas de enero a mayo de 2018, 614 a partir de este año. Adelante, por favor. Los montos, estos son datos al 21 de mayo y por tanto no está relacionado aquí ARSA, ni el señor Lozoya, ni el señor Ancira, pero son datos que dan cuenta de que en este momento la UIF tiene bloqueados 3.500 millones de pesos y 38 millones de dólares. Las cifras se van moviendo conforme los jueces, nosotros congelamos o los jueces ordenan la liberación de las cuentas. Pero digamos, déjenme cerrar. Creo que todos estamos de acuerdo de que partimos de una premisa en la cual la corrupción se convirtió en un fenómeno que abarcó toda la estructura social. A nivel federal, estatal, municipal, pero también a nivel de las empresas, encontrábamos evidentemente actos de corrupción. Cuando Peña Nieto dijo que el fenómeno de la corrupción era un fenómeno cultural, yo en realidad no comparto esa idea. Claro que si uno está en un campo de golf en Malinalco y vea que los amigos con los que está comiendo, uno gastó 60,000 millones de pesos en comunicación social y el otro generó adjudicaciones directas por 98,000 millones, pues va a decir que la corrupción es un fenómeno cultural. Pero más allá de ese entorno, lo que habría que pensar es la realidad, cómo se mueve la sociedad mexicana. Y la sociedad mexicana pues, va más allá de los esquemas de corrupción. Todos hemos tenido contacto con personas que se han quejado, que han sufrido los actos de corrupción, y esto ha tenido un impacto en la vida cotidiana. Tiene un impacto en el encarecimiento de los productos, tiene un impacto en la baja calidad de los servicios públicos, tiene un impacto en la concentración de riqueza y por tanto en las mayores desigualdades sociales, tiene impacto en todos los esquemas de la vida social. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero tener diagnósticos claros que creo que ya los tenemos. La secretaria de la Función Pública acaba de plantear los suyos sobre la función pública. Yo les acabo de dar los que he encontrado en el ámbito de la inteligencia financiera. Conocemos los diagnósticos que hay sobre la PGR, conocemos los diagnósticos de Gafi. El índice de impunidad de las Américas, somos el país, digamos, si estamos mal en temas de corrupción porque estamos estamos a la altura de Rusia y de Bangladesh y que no es precisamente muy estimulante, Honduras, Guatemala. Si nos vamos al índice de impunidad, estamos en el último lugar, en las Américas. Entonces, la estrategia es cambiar esto. La estrategia es cambiar esto. Creo que estos mensajes son claros, ¿no? La idea es que no haya intocables. Aunque sea una empresa muy importante, aunque sean figuras públicas de primer nivel, la idea es que no haya intocables. Y la idea es que haya procedimientos apegados a derecho y que en todo caso las personas se defiendan. Al final del día es un derecho de corte constitucional. Pero lo que no se vale es que desde las estructuras de la administración y del poder se impida que se llegue a que los tribunales resuelvan este tipo de controversias. Y la pregunta es entonces, ¿hacia dónde? Yo creo que la extinción del dominio va a ser algo muy importante. O sea, si logramos generar una normatividad que permita de forma más clara extinguir el dominio, creo que será mejor. Nosotros tenemos casos en donde no hay amparos, donde no ha habido garantías de audiencia y el dinero está congelado. Ya no lo van a pedir, porque viene de los cárteles, viene de grupos de tratantes, ya no van a solicitar el dinero. Y entonces, ¿por qué tenemos que dejar esas cuentas congeladas en los bancos? Yo creo que es importante que ese dinero se vaya, insisto, a programas sociales, a becas, a lo que se defina, a infraestructura tecnológica, ¿no? Desarrollo social, en vez de estar generando congelamientos en sede bancaria. Pero bueno, creo que es importante pues mandar este mensaje
señalar que estamos indisolublemente unidos en el ámbito de la discusión pública, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, y que estamos de la mano trabajando con los diputados federales, las diputadas, los diputados, para poder discutir estos temas y establecer propuestas que esperemos que nuestros legisladores las tomen en consideración para efectos de generar mejores condiciones de combate a estos delitos. Creo que vale la pena. Pues muchas gracias. Agradecemos mucho la magistral ponencia del doctor Santiago Nieto Castillo, la estrategia de la Unidad de Inteligencia Financiera en el combate a la corrupción. En este momento queremos pedirle primero que permanezcan en sus lugares porque viene la parte divertida del evento y es el tiempo en el que los y las ponentes van a dar lectura a las preguntas que ustedes estuvieron elaborando en estos papeles que se les otorgaron